Suscríbete y dale me gusta al video. Jesús te espera y te ilumina para siempre. La noche del 24 de diciembre traía el aroma festivo del ponche y los tamales, pero para doña Elvira Ramírez, de 79 años, el aire olía a traición y cenizas. Estaba parada en el umbral de su casa de adobe, la misma que había sido la cuna de sus 4 hijos y el único hogar que conoció en casi 8 décadas. El viento frío de Michoacán no era tan cortante como la mirada helada de Roberto, su primogénito, que la encaraba con los brazos cruzados sobre su camisa cara. Esa camisa valía más que el dinero que Elvira había ahorrado en un año entero de costura para tener un entierro digno, y él ni parpadeaba al proferir la sentencia. Roberto, el empresario de éxito, con una camioneta nuevísima en el camino de tierra, estaba allí no para darle un abrazo de Navidad, sino para despojarla del último pedazo de tierra que poseía, revelando la dura verdad. La codicia de sus herederos era mayor que el amor filial. Mamá, esta casa ya no es tuya. Las palabras de Roberto cayeron como piedras de hielo. A su lado, Beatriz, la hija que vivía en una mansión con piscina, vestía un abrigo de lana importado que Elvira supo inmediatamente que costaba el precio de 10 años de sus ahorros. Ella ni siquiera podía mirar a su madre, ajustándose el cuello con una expresión de puro asco. La vendimos, y el comprador la quiere libre para mañana. No podemos seguir cargando contigo, mamá. Eres un estorbo. Esa palabra, estorbo, golpeó a Elvira con la fuerza de un puñetazo en el pecho, haciéndola tambalear. Ella recordó todas las noches que pasó cosiendo a la luz de las velas, pinchándose los dedos y sacrificando su propia juventud para que ellos pudieran tener una vida mejor, para que Beatriz pudiera tener zapatos que no fueran hechos de retazos y Roberto pudiera ir a la escuela con traje, y ahora le pagaban con el desprecio más vil. El cuerpo de la anciana, ya frágil por la artritis que le deformaba los nudillos de los dedos, tembló convulsivamente, un dolor punzante que venía de dentro, no del frío de diciembre. Roberto y Beatriz no esperaron súplicas ni lágrimas. La frialdad de sus corazones era completa. Y se dieron la vuelta y se metieron en sus autos de lujo, acelerando y levantando una nube de polvo que se mezcló con el vapor del aliento de Elvira. Ella se quedó allí, agarrada al marco de la puerta astillada, viendo cómo las luces traseras se perdían en la oscuridad, y sintió que no solo le habían robado su casa, sino la esencia misma de su vida y de sus sacrificios. En su mente pasaban destellos de cada centavo que había guardado para su futuro, cada ayuno que había hecho para asegurarse de que tuvieran comida en la mesa, y el desprecio que acababa de recibir por todos esos años de amor incondicional ahora la estrangulaba. La frase cruel de Beatriz, «Nunca pediste, pero siempre esperaste», resonaba, pero Elvira sabía la verdad. No esperaba recompensas materiales, solo un poco de cariño y el reconocimiento de que no estaba sola al final de su vida. Su alma gritaba, preguntándole a Dios qué había hecho mal, por qué aquellas semillas de amor se habían convertido en árboles de avaricia. A sus 79 años, con las rodillas crujiendo y el cuerpo envejecido por el trabajo duro, Elvira sabía que no podía luchar. Tenía hasta el amanecer para volverse invisible. Entró tambaleándose en lo que era su habitación, tomó una vieja maleta de cartón que guardaba debajo de la cama, la misma que había usado el día de su boda, y comenzó a juntar sus pocas pertenencias. No había joyas, ni grandes fortunas, solo 2 vestidos remendados, un suéter descolorido y un pequeño crucifijo de madera regalado por su Vicente en su primer aniversario, el único recuerdo físico que le quedaba del amor verdadero. Miró la fotografía amarillenta de sus 4 hijos, pequeños y sonrientes, abrazándola, y sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde estaban Jorge,
que ni siquiera se dignó a llamar desde Estados Unidos, y Patricia, la más joven, que había firmado los papeles de venta sin remordimiento. Elvira ya no lloraba lágrimas de dolor, sino de incredulidad. La crueldad era colectiva, un peso insoportable de ingratitud. Apretó el crucifijo contra su pecho, tomó la maleta y cerró la puerta de su casa por última vez, sintiéndose expulsada a la oscuridad de aquella fría noche de Navidad. La madrugada de Navidad ya avanzaba cuando doña Elvira, arrastrando la vieja maleta de cartón que pesaba más por el dolor que por el contenido, se dio cuenta de que no tenía un destino. Sus piernas, debilitadas por la edad y el shock, apenas la sostenían. Caminaba por el polvoriento camino de tierra, y a cada paso la soledad la aplastaba como un peso físico. Pasó frente a las casas donde veía las luces encendidas y escuchaba las risas de otras familias, donde las abuelas eran abrazadas y los niños abrían regalos bajo árboles decorados, y la visión de la felicidad ajena solo intensificaba el hielo en su pecho. Ella era invisible para el mundo, una sombra vieja y frágil, rechazada exactamente en la noche que celebra el nacimiento. Elvira sintió el hambre morderle el estómago vacío. No había comido nada decente desde la tarde anterior, pero el dolor de la humillación era un veneno mucho más corrosivo. En su desesperación silenciosa, miró el cielo gris y nublado, buscando una estrella, cualquier señal de misericordia divina, y preguntó en un susurro ronco: «Señor, si hasta mis propios hijos me cerraron la puerta, ¿quién más me abrirá una?». El cansancio finalmente la llevó a arrastrarse hasta la orilla del río, donde recordaba una antigua casita de adobe, abandonada hacía años después de que la familia propietaria emigrara. Era una choza desmoronándose, con el techo de lámina lleno de agujeros y la puerta colgada de una sola bisagra oxidada. Un lugar que olía a moho y muerte, el antónimo exacto de un hogar, pero era un refugio. Elvira empujó la puerta chirriante y se dejó caer en el suelo de tierra apisonada, apoyándose contra la pared fría y húmeda. Se cubrió con el único chal delgado que tenía, intentando inútilmente contener el temblor. Allí, en la oscuridad fétida, sacó el pequeño crucifijo de madera de su bolsillo y lo apretó. «Es aquí donde voy a morir entonces», pensó amargamente, con una risa seca y sin alegría que resonó en la casa vacía. Estaba en el límite, en el punto cero de la existencia, donde el sufrimiento era tan grande que solo pedía la interrupción. El frío y el hambre, sin embargo, no eran los peores tormentos. La verdadera agonía de Elvira residía en el recuerdo de las palabras de sus hijos. Revivía la escena con Beatriz, que se pavoneaba con su abrigo de marca, y Roberto, con su arrogancia de hombre de negocios, justificando la venta de la casa con deudas que en realidad eran solo caprichos y lujos que querían mantener. Elvira recordó que hacía apenas 5 años ella había cosido el ajuar completo para la nieta de Beatriz, sin cobrar un centavo, y el año pasado le había dado a Roberto todos sus ahorros para ayudarlo a comprar una nueva máquina para su tienda. Pero el dinero en aquella familia se había convertido en un dios que exigía sacrificios de carne y hueso. De repente, la anciana sintió un sollozo amargo subir por su garganta, el sonido ronco de una madre que había dado todo y había recibido el desprecio como pago. «¿Dónde está el Señor Jesús?», gimió, apretando el crucifijo con tanta fuerza que le dolían los nudillos de los dedos. «Me tiraron a la basura como si fuera un desecho. ¿Dónde está el amor que el mundo celebra esta mañana?». Fue entonces, en medio de aquel silencio asfixiante, que un sonido rompió la oscuridad. 3 golpes suaves pero firmes resonaron en la puerta de madera podrida. Toc, toc, toc. El corazón de Elvira dio un brinco en su pecho, latiendo como un tambor frenético en sus oídos. ¿Quién podría ser?
¿Sería Roberto, volviendo para asegurarse de que realmente se había ido? ¿O quizás algún ladrón del pueblo, buscando aprovecharse de la casa abandonada? Se quedó paralizada, escondida en el rincón, con miedo de respirar. Pero los golpes no eran amenazantes ni urgentes, eran suaves, casi vacilantes, como si quien llamaba no quisiera asustar. Doña Elvira, una voz masculina, profunda pero extrañamente suave, llamó desde afuera. La voz era desconocida, cargada de una calma que era totalmente opuesta al caos que había en su pecho. Y la pregunta la aterrorizó y la intrigó. ¿Cómo sabía aquel extraño su nombre, estando ella en un lugar tan olvidado y oculto? La puerta, que ya estaba precariamente colgada, fue empujada suavemente hacia adentro, deslizándose en el barro seco del suelo, y un hombre entró. La luz tenue del amanecer que se colaba por las grietas y agujeros del techo permitió a Elvira vislumbrar al visitante. Él no vestía ropas ricas, ni usaba zapatos caros como Roberto. De hecho, estaba envuelto en un manto simple y raído, pero limpio, y sus pies, que parecían estar descalzos, estaban sucios de polvo del camino. No parecía un ladrón ni un vecino, parecía un peregrino, pero había algo en su rostro, una serenidad inusual y una mirada de profunda compasión que hizo que la anciana contuviera la respiración, sintiendo que el dolor de su artritis era olvidado momentáneamente por la intensidad de aquella mirada. Caminó hacia el centro de la habitación con una naturalidad que sugería ser el dueño del lugar, aunque la choza había estado abandonada durante años y su presencia comenzó a disipar el olor a moho, sustituyéndolo por un aroma sutil, pero inconfundible, a pan caliente y tierra mojada, un olor que remitía a consuelo y seguridad. El hombre se sentó en la tierra apisonada, a pocos metros de doña Elvira, y habló de nuevo, su voz, ahora más cercana, resonando con una autoridad tranquila. «Yo soy un amigo», dijo, con los ojos fijos en los de ella, como si pudiera leer cada rastro de dolor y desesperación en su alma. «Yo soy aquel que busca los corazones rotos. Yo sé lo que es no tener siquiera un lugar seguro para reclinar la cabeza en la noche más fría». Y mientras hablaba, extendió sus manos hacia ella, en un gesto de amistad y ofrecimiento. Fue entonces cuando doña Elvira vio, en la palma de su mano derecha, había una marca oscura, perfectamente redonda, como una cicatriz antigua de una perforación profunda. El pánico de ser abordada por un desconocido dio paso a un shock de reconocimiento que la golpeó como un rayo. Las marcas eran de clavos, no de una puñalada ni de un accidente común. Eran las marcas que, según las historias que ella contaba a sus hijos cuando eran pequeños, solo podían pertenecer a un único hombre. Tú eres...». Elvira apenas pudo susurrar las palabras, cayendo de rodillas en la tierra fría, sin importarle la suciedad o el dolor punzante en sus caderas y rodillas artríticas. Miró al hombre, ahora inundada no de miedo, sino de un asombro profundo y reverente, sintiendo que su propia fragilidad la había llevado al encuentro del infinito. Aquel que se sentaba en el suelo de tierra, en una choza abandonada, era aquel a quien ella había clamado en su último aliento de esperanza. Él sonrió, y en aquella sonrisa que no era grandiosa, sino tierna y llena de comprensión, la luz tenue del día pareció intensificarse, calentando la fría choza. «Yo soy aquel que busca los corazones quebrados», respondió él, su voz suave, pero cargada de una eternidad de promesas. «Yo soy aquel que nació porque no había lugar para mí, así como hoy no había lugar para ti. Yo estaba allí, Elvira, cuando te llamaron estorbo, y mi corazón se partió contigo, pues yo también fui traicionado y negado por los míos». Sus palabras no eran poéticas, eran fácticas, crudas y reales, validando cada gramo de sufrimiento que ella había soportado.
El dolor reprimido durante años explotó en Elvira, pero esta vez las lágrimas no eran de desesperación, sino de alivio y aceptación. El hombre que ella reconocía como Jesús se arrodilló y con infinita ternura tocó el rostro arrugado de la anciana, limpiando una lágrima salada con su pulgar. Aquel toque, proveniente de aquella mano marcada, fue como una descarga eléctrica de amor puro que recorrió el cuerpo de Elvira, disipando el frío de la noche y el hielo de la traición. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me expulsaron?, preguntó Elvira, su voz entrecortada, la acusación mezclada con el clamor. Jesús suspiró, y Elvira sintió, en aquel sonido, todo el peso de la crueldad humana. Yo estaba allí, hija mía, llorando contigo, pero también estaba preparando este encuentro, porque necesitabas llegar al final de tu fuerza para encontrarme a mí en el principio de todo. No estás sola, estás en casa, él aseguró, y la palabra casa, dicha por él en aquella choza abandonada, sonó más verdadera de lo que jamás había sonado dentro de las paredes que acababa de perder. Jesús se acomodó en el suelo de tierra y miró a Elvira con una sonrisa acogedora, que iluminaba el ambiente con una luz propia, independiente del sol que aún luchaba por aparecer detrás de las nubes. ¿Tienes hambre, Elvira? La pregunta era simple, pero cargada de cuidado. Elvira, avergonzada, solo asintió, recordando el bocado de pan duro de ayer. Entonces Jesús extendió su mano hacia el interior de su simple manto y sacó una bolsa de tela. Dentro había 2 panes redondos, bolillos frescos, recién horneados, aún tibios, y el aroma a trigo y levadura llenó la choza, un olor a vida en medio de la desolación. Elvira abrió los ojos de par en par. ¿De dónde vino aquel pan? ¿Cómo estaba caliente? Jesús partió uno de ellos por la mitad y el vapor perfumado subió como una ofrenda. «Esta es mi cena contigo», dijo él, ofreciéndole la mitad más grande. «En esta mañana de Navidad tú no pasarás hambre». Elvira tomó el pan con las manos temblorosas y le dio un mordisco. Era el alimento más delicioso que jamás había probado, no solo porque estaba hambrienta, sino porque estaba siendo servida por el Creador en su momento de mayor humillación. Mientras comían en un silencio cómodo, roto solo por el masticar del pan, Jesús sacó de su manto una pequeña jarra de barro, llena de agua clara y fresca. «Bebe», invitó. Elvira bebió y sintió el agua fría bajar, purificándola, y pensó: «Esta debe ser el agua que él promete, la que sacia la sed del alma». Él la miraba, observando a la anciana recuperar un poco de color y esperanza, y entonces su voz se volvió más seria, pero todavía llena de amor. «Yo cuido de los lirios del campo y de las aves del cielo, y mucho más cuidaré de ti, que eres infinitamente más valiosa que todos ellos. Sin embargo, necesitas hacer algo para que la paz que yo te doy sea completa, Elvira. Necesito que me hagas una promesa». Elvira escuchaba con reverencia, lista para cualquier orden. «¿Cuál, Señor? ¿Qué debo hacer?». Él la miró a los ojos, y la petición, aunque suave, cayó como un martillo. «Perdona a tus hijos, perdónalos por la crueldad y por la codicia». La petición de Jesús golpeó a Elvira con la fuerza de una conmoción, y ella se encogió, sintiendo un endurecimiento instantáneo en su corazón. ¿Perdonar? ¿Perdonar la humillación, la expulsión en Nochebuena, la etiqueta de estorbo? El dolor era demasiado fresco, la herida aún abierta, y el rencor era lo único que la calentaba contra el frío de la traición. «No puedo, Señor», susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Me duele demasiado. Ellos odian, y no puedo fingir que no me importa. Les di todo, toda mi vida, todo mi amor, y me pagaron con desprecio». Se apartó un paso, con el cuerpo tenso, reviviendo la escena de Roberto golpeando los papeles de venta de la casa y Beatriz mirándola con asco. Era injusto, era inhumano,
y el perdón parecía una exigencia imposible, una anulación de su sufrimiento. Jesús, sin embargo, no mostró ira ni impaciencia, solo su infinita tristeza. Tomó las manos arrugadas de Elvira con las suyas, y el calor de aquel toque se intensificó, encontrando el nudo de amargura dentro de ella. «El perdón no es para ellos, Elvira, es para ti», explicó, con la calma de quien conoce la anatomía del alma humana. «Mientras guardes la rabia y el resentimiento, serás prisionera de lo que ellos hicieron. Ellos te robaron la casa, pero no les des el poder de robar tu paz. El perdón es la llave de tu libertad. No puedes hacerlo sola, pero conmigo puedes hacerlo todo. Solo pronuncia las palabras y yo te daré la fuerza que te falta». Elvira cerró los ojos, pensó en los rostros de sus hijos y con un esfuerzo sobrehumano, una decisión que rasgó su ego y su dolor, forzó las palabras a salir. Yo los perdono. Yo perdono a mis hijos». En el instante en que Elvira pronunció aquellas palabras de perdón, un cambio notable ocurrió en la atmósfera. El nudo apretado de dolor en su pecho se aflojó, y el frío que la atormentaba desde la noche anterior desapareció, siendo reemplazado por un calor profundo y restaurador. Abrió los ojos y vio a Jesús sonreír, una sonrisa de aceptación y triunfo. «Gracias por haberme recibido, Elvira», dijo él. «Muchos me cierran la puerta, incluso aquellos que se dicen ser míos. Pero tú, en tu ruina, abriste el corazón y la casa abandonada, y esa es la fe que yo busco». Se levantó, y la luz a su alrededor se hizo tan intensa que Elvira tuvo que entrecerrar los ojos. Sintió pánico de nuevo, el miedo a ser dejada sola. «¿Te vas? ¿Me vas a dejar?», preguntó la anciana, extendiendo la mano hacia él, como una niña que teme a la oscuridad. Jesús se inclinó y la abrazó. En aquel abrazo, Elvira sintió todos los abrazos de Navidad que nunca recibió, todo el amor y toda la gratitud que sus hijos nunca le dieron, y en ese momento supo que nunca más estaría sola. «Mi cuerpo parte, pero mi presencia reside en tu corazón y en cada latido», prometió. «Yo estaré contigo, Elvira, todos los días. No morirás de hambre ni de frío, y cuando sea tu hora, yo estaré aquí para llevarte a casa, a la casa que jamás será vendida». La luz se volvió entonces tan brillante que la anciana cerró los ojos por completo, sintiendo solo el calor envolvente del amor puro. Cuando pudo abrir los ojos, él ya se había ido. Pero sobre el suelo, en el lugar donde él había partido el pan, quedaban 3 bolillos aún tibios, y junto a la puerta astillada, brillando con una luz dorada y suave, estaba la marca, la impresión perfecta de una mano, con la cicatriz circular justo en el centro. La prueba innegable de que él había estado allí, en la choza abandonada, en la mañana de Navidad. Doña Elvira, con el corazón inundado de una paz recién descubierta, se levantó y tocó la marca luminosa en la puerta con los dedos. La madera estaba tibia y la luz pulsaba suavemente. No había sido un sueño febril, ni la alucinación de una mente hambrienta. La lección de amor y perdón se había manifestado de forma innegable en aquel lugar de ruina. Tomó los 3 panes tibios, comió uno lentamente y guardó los otros, y luego se dirigió de vuelta al pueblo. Cuando llegó a la plaza principal, encontró un grupo de vecinos reunidos, todos hablando en voz alta y gesticulando con asombro. Estaban don Pancho, el dueño de la tienda, doña Socorro, la vecina, e incluso el padre Mateo, el joven sacerdote. El tema era uno solo: un peregrino misterioso, vestido con un manto simple, que había sido visto caminando descalzo por las calles en la madrugada de Navidad, y todos, incluido don Pancho, que lo había ayudado a levantar un saco pesado, juraban haber visto las marcas circulares de cicatrices en sus manos. «Estaba subiendo hacia el río, hacia las casas viejas», dijo una joven madre, señalando el camino que Elvira acababa de recorrer.
El aire estaba cargado de un asombro religioso, de incredulidad mezclada con el anhelo de una señal divina. Elvira respiró hondo, reunió todo el coraje que el perdón le había dado y se acercó. «Yo también lo vi», dijo, con la voz débil, pero firme. Volvieron hacia la anciana con la maleta de cartón y el chal delgado. El padre Mateo la miró con preocupación, notando su estado y su aspecto de haber pasado la noche a la intemperie. «Doña Elvira, ¿dónde ha estado?» Ella no dudó. «El hombre del que hablan vino a la choza abandonada, tocó a mi puerta, partió pan conmigo y me dijo que nunca estaría sola. Me pidió que perdonara y me dejó una prueba». Las palabras cayeron sobre la multitud en un silencio absoluto. La duda se cernió por un instante, hasta que doña Socorro, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Y cuál es esa prueba, doña Elvira? ¿Qué dejó?» Elvira señaló el camino del río. La marca de su mano está en la puerta de madera con la cicatriz en el centro. No vino para los ricos, vino para la abandonada, para la que fue llamada estorbo, para mostrar que él jamás nos rechaza. El padre Mateo, un hombre de fe, pero cauteloso, inmediatamente guió a la multitud de vecinos, que ahora crecía con fervor, hacia la choza. Cuando llegaron, y el sol de la mañana finalmente se abrió paso entre las nubes, iluminando la entrada, vieron. Allí estaba, inconfundible, la impresión de una mano en la madera astillada, irradiando una luz dorada, suave y constante. Algunos cayeron de rodillas llorando y persignándose, otros corrieron a tocar la marca y el murmullo de la palabra milagro se extendió como un incendio. En ese momento, el pueblo de San Miguel del Monte comprendió la dura lección moral. Dios no estaba en las casas llenas de lujo y prosperidad egoísta, sino en la ruina y en la humildad de la anciana rechazada. El padre Mateo, con la voz quebrada por la emoción, proclamó la verdad entre lágrimas. Él vino a la más humilde de nosotros, porque nosotros, el pueblo, fallamos en nuestro deber. Avergüéncense porque permitimos que una de nuestras madres fuera expulsada a la calle. Mientras la gente se arrodillaba, pidiendo perdón a Elvira por su indiferencia, 4 figuras se acercaban, vacilantes y pálidas, procedentes del centro del pueblo. Roberto, Beatriz, Jorge y Patricia, que habían venido para finalizar la venta de la casa, supieron inmediatamente lo que estaba sucediendo por los gritos y las lágrimas de la multitud. El shock de ver a su madre, no muerta de frío como quizás esperaban en secreto, sino rodeada por un milagro innegable, los golpeó con una fuerza abrumadora. No solo eran codiciosos, eran los traidores que habían expulsado a aquel a quien el propio Salvador había venido a visitar. El remordimiento, más pesado que cualquier deuda, rompió la arrogancia de Roberto, y él se arrodilló, llorando convulsivamente, con su camisa de marca empapada. Beatriz, la más fría de los hijos, se desplomó junto a Roberto, el lujoso abrigo de lana arrastrándose en la tierra sucia, llorando no por la pérdida de la casa que querían vender, sino por la pérdida de su propia alma. Jorge, que había viajado de lejos, y Patricia, que se sentía la más culpable por haber firmado los papeles sin preguntar, se unieron al círculo, formando un cerco de arrepentimiento alrededor de su madre. «Perdón, mamá, perdónanos por nuestra codicia. Te llamamos estorbo, pero los verdaderos estorbos éramos nosotros». Roberto sollozaba, aferrado al borde del vestido remendado de Elvira. Elvira, que momentos antes había experimentado la liberación del perdón por la fuerza divina, miró a sus hijos, todavía con el dolor de la traición, pero con la paz de la aceptación. Extendió los brazos y los abrazó a todos, uno por uno, con la ternura de una madre que comprende la fragilidad humana. «Os perdono», dijo, y aquella escena de reconciliación, frente a la marca luminosa de la mano del Salvador en la puerta, selló el milagro que no era solo para la vista,
sino para el corazón. La capilla de doña Elvira, como pronto se conoció la casa abandonada, se convirtió en el centro de San Miguel del Monte. La casa original de Elvira jamás fue vendida, pero ella eligió permanecer en la capilla, un faro de esperanza donde Jesús la había encontrado. Sus hijos, arrepentidos y transformados, deshicieron los negocios turbios y pasaron a dedicarse a su madre, no por obligación, sino por un amor que finalmente había florecido. Elvira vivió muchos años más, cosiendo de nuevo, pero ahora para los pobres, y contando su historia a miles de peregrinos que venían de lejos. Ya no era la anciana abandonada, era la testigo de que Dios no desprecia a nadie, y que el perdón es el único camino que restaura la dignidad robada. Murió en paz, años después, rodeada de amor, dejando la choza con la marca de Jesús como un recordatorio eterno. La puerta que el mundo cierra, Él siempre la abre, y la verdadera lección moral nunca está en la riqueza, sino en la humildad y en la capacidad de amar y perdonar.